Buenas tardes, mi nombre es Diana Elizabeth Pineda Solís, del grupo 6151, turno vespertino. Ciclo del agua o ciclo hidrológico. La mayor parte del agua de la Tierra es el agua salada de los océanos. Solo una pequeña fracción es agua dulce de fácil acceso, que es lo que necesitamos los humanos. El agua que se encuentra en la superficie de la Tierra circula rápidamente. El agua del hielo, los océanos y los depósitos subterráneos circula lentamente. El agua subterránea se encuentra entre las partículas del suelo y en las grietas de las rocas. Los mantos acuíferos son depósitos de agua subterránea que a menudo se aprovechan mediante pozos. Las principales fuentes no vivas de átomos de oxígeno para los seres vivos son el gas oxígeno, el gas carbono y el agua. Estas tres moléculas intercambian átomos de oxígeno entre sí de forma continua durante los procesos metabólicos de la biosfera, que está formada por la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. El proceso de transformación del oxígeno a través de estos tres reservorios conforman lo que se conoce como el ciclo del oxígeno. El principal reservorio de oxígeno para los seres vivos es la atmósfera, donde se encuentra en la forma de gas oxígeno y de gas carbono. Cuando los animales y los seres humanos respiramos, tomamos el oxígeno del aire que las plantas producen y luego lo exhalamos en forma de gas carbónico. Por otro lado, las plantas toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. De esta forma, las plantas, los animales y los seres humanos intercambian oxígeno y gas carbónico todo el tiempo. En la que circula el oxígeno es a través del agua que se encuentra en los animales y los seres humanos, la cual es eliminada a través de la transpiración y en parte también es utilizada en procesos metabólicos. De esta forma, sus átomos de oxígeno pueden volver a la atmósfera por medio de la respiración y por la descomposición del organismo, que producen agua y gas de carbono. En el caso de las plantas, los carbonos y los oxígenos presentes en el gas carbono pasan a formar parte de la materia orgánica de las plantas, y tanto la respiración como la descomposición de su materia orgánica devuelven el oxígeno a la atmósfera en forma de agua y de gas carbono. Otra parte del ciclo natural del oxígeno, que es fundamental para los seres vivos, es su conversión en ozono. El ozono se forma cuando los rayos ultravioletas rompen las moléculas de oxígeno que se encuentran en la atmósfera, dando como resultado átomos de oxígeno libres, que se vuelven a juntar con otras moléculas de oxígeno en nuevas moléculas triatómicas, formando así el ozono, que es fundamental para la formación de la capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas del Sol. Para saber qué hemos aprendido sobre el ciclo. El carbono es un elemento esencial en los cuerpos de los seres vivos. También es económicamente importante para los humanos modernos. El dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera es absorbido por los organismos fotosintéticos, que lo usan para producir moléculas orgánicas, las cuales viajan a través de las cadenas alimentarias. Al final, los átomos de carbono son liberados como CO2 durante la respiración. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire, y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno, en la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen, y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas.
Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Para saber qué hemos aprendido. Fósforo. El fósforo es un nutriente esencial que se encuentra en las macromoléculas, incluyendo el ADN de los humanos y otros organismos. El ciclo del fósforo es lento. La mayor parte del fósforo que existe en la naturaleza se encuentra en forma de ion fosfato. El fósforo es el nutriente limitante o el nutriente más escaso y que por ello restringe el crecimiento en los ecosistemas acuáticos. Cuando el nitrógeno y el fósforo de los fertilizantes son acarreados por los escurrimientos hasta los lagos y océanos, producen eutrofización, el crecimiento excesivo de algas. Las algas pueden agotar el oxígeno del agua y crear una zona muerta. El fósforo en forma de fosfatos. Bien, estos fosfatos que tenemos aquí son absorbidos por las plantas e incorporados a la cadena trófica. Las plantas que van a servir de alimento a los consumidores primarios, a los herbívoros, etcétera, etcétera, continuando así su paso por la cadena trófica y convirtiéndose en lo que conocemos como fósforo orgánico. Los restos de organismos, cuando son devueltos al suelo, por ejemplo, en forma de cadáveres, restos orgánicos de todo tipo, estos restos orgánicos son utilizados por las bacterias descomponedoras que van a devolverlo a fosfatos. Estos fosfatos, que ya hemos dicho que es la manera como entran a través de los fotoautótrofos, entran en los ecosistemas, también se van acumulando en aguas profundas para formar rocas sedimentarias y desde aquí son devueltos al océano. En el mar, una vez que estos fosfatos quedan disueltos, forman parte de las cadenas tróficas, acabando en los peces marinos. Peces marinos que son consumidos por las aves marinas que devuelven estos fosfatos este fósforo en forma de guano, que son los excrementos. Excrementos en grandes cantidades que van a formar después parte del suelo, aportando aumento en la concentración de fosfatos y cerrándose el ciclo del fósforo en su paso por los distintos ecosistemas y por el Nitrógeno. Es un componente esencial de los cuerpos de los seres vivos. Los átomos de nitrógeno se encuentran en todas las proteínas y en el ADN. Durante la fijación del nitrógeno de las bacterias convierten el N2 en amoníaco, una forma de nitrógeno que puede ser utilizada por las plantas. El nitrógeno es un nutriente limitante común en la naturaleza y la agricultura. Un nutriente limitante es aquel que está disponible en una cantidad mínima y por lo tanto limita el crecimiento. Cuando los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo llegan a los ríos y lagos, pueden provocar florecimientos de algas, proceso conocido como eutrofización. La fuente inicial y más abundante de nitrógeno es la atmósfera, donde se encuentra en forma molecular y en una proporción del 78%. En esta forma no puede ser captado por los vegetales. Los organismos encargados de su introducción en la biosfera son las algas cianofíceas y algunas bacterias. Algunas de estas se encuentran en simbiosis con plantas de la familia de las leguminosas, como el alfalfa. Por la acción de estos organismos y también por las descargas eléctricas que se producen en la atmósfera, el suelo se enriquece de compuestos inorgánicos nitrogenados. Estos compuestos, sobre todo los nitratos, son absorbidos por los vegetales que fabrican proteínas y otras sustancias nitrogenadas. Al alimentarse, los herbívoros y a través de estos los carnívoros incorporan a su organismo el nitrógeno. Al suelo volverán los vegetales que mueren y los productos de excreción y cuerpos muertos de los animales. En procesos de descomposición de la materia orgánica, el nitrógeno volverá a incorporarse al suelo, pero ahora lo hará en forma de amoníaco. Una serie de bacterias transforman el amoníaco en nitrito, otras el nitrito en nitrato, y otras transforman a este último en nitrógeno gaseoso, que volverá a la atmósfera. El azufre.
El azufre es muy importante como nutriente para las plantas y los animales, siendo un componente vital de los aminoácidos y otros compuestos bioquímicos. Los seres vivos satisfacen sus necesidades nutricionales de azufre por la asimilación desde el medio ambiente. Es fundamental como ingrediente en la formación de clorofila, construcción de proteínas, enzimas y vitaminas. Comercialmente se usan pólvora, fósforos, insecticidas y producción de combustibles fósiles. El ciclo del azufre es transportado a la naturaleza por el aire, suelo, agua y el conjunto de los seres vivos. Las plantas realizan sus funciones por medio del azufre en forma de sulfato. Los consumidores primarios herbívoros lo incorporan en su organismo, para luego estos, al ser consumidos por los animales carnívoros, adquieren el azufre en sus tejidos. Estos, al morir por las bacterias, se convierten en restos de sulfato por la descomposición, pasan al suelo y nuevamente sean absorbidos por las plantas, iniciando el ciclo una vez más. Finalmente, el impacto del ser humano sobre el ciclo del azufre es desde la quema de combustibles fósiles que liberan gases de sulfuro de hidrógeno en la atmósfera y generando la lluvia ácida por el dióxido de azufre, que se convierte en ácido sulfúrico, afectando los diferentes ecosistemas acuáticos. Gracias.